gobernador, nos alegra tenerlo esta mañana con nosotros. Bienvenido, buenos días. Usted sabe que la mesa del Consejo de Redacción es su mesa. ¿Cómo está? Felipe, buenos días a todos los antioqueños y antioqueñas, a todo el equipo de Consejo de Redacción. Y sí, como lo decías, pues ayer hicimos esa denuncia a Antioquia, a todo el país, y nos ratificamos en las horas de la tarde después del Consejo de Seguridad en Yarumal, porque allí no solo pudimos ratificar la información que teníamos, sino ampliarla. Y es verdaderamente grave que en medio del cese bilateral al fuego, lo que se esté produciendo de alguna manera es un copamiento de territorios por parte de estas agrupaciones armadas ilegales y estén violando derechos no solo de los pobladores, sino estén infringiendo el derecho internacional humanitario. La presencia en varios centros educativos rurales fue ratificada, no solo en un municipio, en varios municipios del norte de Antioquia, con aspectos tan graves como que algunos de los miembros de la agrupación que estaban en un centro poblado, al parecer son además quienes participaron en el asesinato de 4 jóvenes en Angostura y en Campamento el 30 de enero. O sea que esto es una mezcla de los más graves delitos por parte de las agrupaciones que supuestamente están en la paz total, en el cese bilateral al fuego. Usted advierte claramente, que era mi siguiente pregunta, que esto no solo ocurrió en una institución educativa, sino que ha ocurrido en otras de otros municipios, pero han logrado determinar, gobernador, desde la gobernación y con las autoridades, si ese comportamiento de la disidencia del 36 de las FARC en el norte, ese comportamiento de las estructuras del Clan del Golfo en el nordeste, se pasean como dueños y señores por los centros poblados, ¿eso se está replicando en otras subregiones o esto está ceñido estrictamente al norte y al nordeste de Antioquia? Ese es uno de los puntos, digamos, que se expresó muy detalladamente en el Consejo de Seguridad y he hablado con la fuerza pública para que tengamos mejor información de otras regiones. Pero yo le soy franco, yo me temo que este no es un problema del norte y el nordeste, pero se lo voy a decir más claro también. Y espero que desafortunadamente eso se confirme en próximos días. Esto no es un problema de Antioquia, esto está sucediendo en muchas otras partes del país, porque lo que aquí vemos es que no hay una claridad en los límites, en los protocolos del cese al fuego. Entonces, estas agrupaciones lo que están es aprovechando para copar territorios, para ampliar su presencia, para hacer proselitismo, para hacer propaganda armada. Es que es supremamente grave, eso yo no lo había visto en todos mis 20 años como servidor público, que las agrupaciones armadas coparan instituciones educativas entregándole a los niños supuestamente regalos, haciéndoles propaganda, y que esa presencia la hagan utilizando el uniforme privativo de la fuerza pública en Colombia, pero además con ostentación de las armas. Es una cosa grotesca verdaderamente y repito, nosotros estamos investigando. Desafortunadamente, a medida que vamos avanzando, las denuncias crecen. Entonces, fíjese que yo en la mañana de ayer, cuando hice la primera denuncia, hablaba de 2 centros educativos, pero ya tenemos información de otros ayer en el Consejo de Seguridad. Al principio la información que teníamos, y en eso quiero hacer claridad, era de presencia del Frente 36 en centros educativos rurales, pero ya tenemos confirmada la presencia también de Clan del Golfo en otros centros educativos rurales. O sea que aquí el mensaje que yo quiero enfáticamente enviar al Gobierno Nacional es: se necesita con urgencia una clarificación, primero un rechazo de estas actividades por parte del Gobierno Nacional, del Alto Comisionado, pero además de eso una clarificación, pero urgente, de esas reglas, porque no puede ser que el cese al fuego termine siendo utilizado en forma contraria completamente a su fin, y es para ampliar la presencia, para dejar en medio a toda la población civil, para de alguna manera
generar amenazas frente a las instituciones. Ayer tuvimos la información también de alcaldes del norte de que están siendo contactados por estos grupos ilegales, en algunos casos para extorsionarlos, pidiéndoles, imagínense el cinismo, que ellos mismos financien los regalos que les están dando a los niños en las instituciones educativas. Señor gobernador, precisamente ante esa solicitud vehemente que usted hace para establecer límites y reglas claras en esos protocolos del cese al fuego, ¿ha tenido usted alguna comunicación con el alto comisionado, con el gobierno nacional? ¿Se han pronunciado en algún sentido? Desafortunadamente no. Ayer tuve la oportunidad de llamar tanto al ministro de Educación como al ministro de Defensa y no he recibido respuesta de ellos. Les envié a estos dos ministerios, pero también al comisionado de paz, al Ministerio del Interior, a la Fiscalía y a ONU Derechos Humanos, una comunicación, además con las pruebas, las informaciones que hemos tenido, y yo sí espero que haya alguna reacción, porque es que yo creo que la pregunta que yo me hago es la que se puede hacer todo antioqueño y todo colombiano. A ver, entonces, ¿cómo es el cese al fuego? Exactamente. El cese al fuego es que ellos pueden asesinar, el cese al fuego es que pueden extorsionar, pueden secuestrar. Ustedes también han tenido oportunidad de, a través de Teleantioquia, demostrarle a los antioqueños cómo estos grupos están pretendiendo además erigirse supuestamente en autoridad y en justicia, argumentando supuestamente los asesinatos de estos jóvenes en Campamento y en Angostura como supuesta ajusticiamiento. Entonces, pues uno sí no se explica de ninguna manera cómo es el cese al fuego. El cese al fuego es el ejército se repliega y no está en el territorio. Yo no entiendo, me hago esa pregunta. El cese al fuego es para que los actores armados ilegales puedan pasearse por el territorio y puedan entrar a las instituciones educativas con armas, hacer proselitismo, ojo, gravísimo, denuncias de intento de reclutamiento de menores en estas actividades en las escuelas y en las zonas rurales. Entonces, esto lo que es un desmadre. Gobernador, pues es una situación difícil y compleja también para los ciudadanos, para los habitantes que habitan en estos corregimientos del norte y nordeste antioqueño. ¿Qué decirles a ellos, a los habitantes? ¿Y qué va a pasar? Pues la situación del ejército es muy compleja, según usted lo comenta, porque no pueden estar allí, o qué puede pasar y qué va a hacer la Secretaría de Educación también en esos territorios. Sí, nosotros como Gobernación de Antioquia obviamente no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Y el primer aspecto que yo quiero resaltar es, por eso estuve yo ayer en Yarumal y estaré en los territorios que sea necesario para hacer presencia como gobierno departamental, para decirle a los alcaldes y a las comunidades, aquí está el gobierno de Antioquia. En segundo lugar, ya la Secretaría de Educación, en conjunto con la Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia, con la Gerencia de Infancia y Adolescencia de la Gobernación de Antioquia, y esperamos seguramente con el acompañamiento de ICBF y otras instituciones, ha iniciado un plan de restablecimiento de derecho en esas instituciones educativas rurales, para hacer presencia allí, para avanzar en un diálogo con esos niños, con esos docentes, con esas comunidades y, repito, generar todo un proceso de restablecimiento de derechos y de alguna manera hacerlo en forma preventiva en otras instituciones rurales del departamento. Y en tercer lugar, yo le he pedido claramente a la fuerza pública, en mi condición de gobernador de Antioquia, tanto al ejército y a la policía, que avancen al copamiento de esos territorios. Allá voy, gobernador. Esa palabra que usted utilizó me gusta mucho, desmadre, porque, amables televidentes, no es normal que un cuerpo armado llegue a tomarse una escuela, a intentar reclutar niños que van a estudiar. ¿Cómo ha sido la respuesta de policía y ejército? Porque también usted lo decía ayer en las horas de la mañana en su denuncia. En otros lugares, como Pedro por su casa, lo decía ahora Felipe Aramburo, grupos armados sí han pasado por centros poblados que teóricamente tendrían que estar bajo la vigilancia del ejército y la policía colombiana en sitios concretos y claros que no están muy alejados. Y lo que pasó en Campamento, peor aún,
Vimos las imágenes donde unos tipos ellos reconocieron el hecho, el ajusticiamiento, y esas imágenes prácticamente son en las goteras del municipio de Campamento. Sí, Juan Carlos, a ver, esto es un tema complejo que hay que tratar con firmeza, pero también con cierta claridad y prudencia. Y es, mire, yo tengo, y en todos mis ejercicios de gobierno y como servidor público, como gobernador de Antioquia, como alcalde de Medellín, he tenido siempre el mayor respeto, el respaldo conjunto con la fuerza pública. Considero que nuestra policía, nuestro ejército son columna vertebral del Estado de Derecho y de la defensa de la democracia, y así lo han hecho. Aquí lo que yo digo francamente es que ellos también están quedando en una situación compleja por esa falta de claridad. Claro. Es que la falta de claridad no es solo para el ciudadano, para el gobernante. Los alcaldes ayer decían, pues no sabemos qué hacer, porque ¿cómo es la regla del cese al fuego? Entonces yo creo que nuestra fuerza pública también está siendo víctima de esa falta de claridad, de esas condiciones y de esos protocolos para el cese al fuego. Ellos ayer se manifestaron completamente no solo decididos, sino dispuestos a avanzar en el copamiento y en la presencia en esos territorios. Quiero destacar ayer también la presencia del director de Fiscalías de Antioquia, el doctor Parada, estuvo con nosotros en Yarumal, y la Fiscalía ha estado supremamente clara en la posición de que se avance en la ejecución de las órdenes de captura y que estén ya expedidas, pero además en las investigaciones y en las nuevas órdenes de captura que estos hechos susciten. Claro, ya tiene que haber investigaciones en curso acerca de esas actividades en flagrancia. Es que hay videos que ellos mismos grabaron y están distribuyendo en donde están claramente identificados miembros de estas organizaciones que, repito, en paralelo están haciendo presencia en las instituciones educativas rurales y haciendo ajusticiamientos, lo digo claramente entre comillas, porque esto es abrogándose supuestamente el derecho de autoridad en esos mismos territorios. Entonces, la acción conjunta de la Fiscalía y de la Fuerza Pública para ejecutar esas acciones, esas órdenes de captura, y para producir las nuevas y ejecutarlas, no debe frenarse, sino que debe continuar. Por ello quiero reiterar algo que ayer en el Consejo de Seguridad también ratificábamos, y es hace unas semanas en un Consejo de Seguridad también en el norte, con el secretario de Seguridad Osvaldo Zapata de la Gobernación de Antioquia y la Fuerza Pública, se informó a la opinión sobre recompensas hasta de 100 millones de pesos por informaciones que den con la captura de estos cabecillas, de estas agrupaciones armadas ilegales. Y yo lo estoy ratificando aquí, porque la persecución de esos cabecillas con esas órdenes de captura y de cualquier otro que cometa delitos no puede frenarse. Gobernador, pero queremos entender una dinámica. ¿Dónde estaba el ejército? ¿El ejército hacía presencia en ese territorio y producto de la paz total fue recogido a otros puntos del norte antioqueño? Es que ese corregimiento de Yarumal, donde sucedió lo de la institución educativa, donde más hicieron un evento en el Parque Central, y estamos hablando de un poblado de por lo menos 2.000 personas, en ese corregimiento no ha habido policía en 40 años. En 40 años no se ha tenido allí policía, pero el ejército sí, de alguna manera, hace presencia, que debería estar más presente, porque ese es un corredor estratégico, no solo de la disidencia del 36, sino que es sitio casi que de permanencia del Ejército de Liberación Nacional. Se lo digo porque lo conozco, porque incluso hace poco hice un evento ahí en ese corregimiento. Entonces, ¿dónde estaba el ejército? ¿El ejército no ha estado por allá o el ejército fue recogido por instrucción del gobierno nacional? Bueno, Felipe, esa pregunta, como muchas veces se dice, es la pregunta del millón. Es la pregunta sin respuesta. Yo no tengo respuesta. Yo no sé si el gobierno nacional tiene respuesta, porque se está produciendo un repliegue del ejército en Antioquia y en otras partes del país como parte
de los acuerdos o de las decisiones del cese al fuego bilateral? Yo no lo puedo creer, no lo entendería, porque eso, si es así, eso es parte de lo que está produciendo estos efectos y que seguramente, repito, será en muchas otras partes del país, porque obviamente en la medida en que el ejército se repliegue de áreas, esas áreas van a ser copadas por la presencia de estos grupos armados ilegales. Pero yo no podría entenderlo. Yo no creo que eso pueda ser así. Gobernador, como siempre en estas situaciones, la población es la que más sufre y es evidente pues lo que se observa ahí en esos videos, unos niños que atemorizados tienen que decir gracias por esos regalos que supuestamente les están enviando. Usted que está en contacto con las comunidades ayer en ese Consejo de Seguridad, ¿cómo sintió a la gente? ¿Están atemorizados? ¿Qué sienten ellos? Sí, Andrea, exactamente. Esa es la palabra y es el sentimiento, desafortunadamente, que en muchas de estas reuniones uno palpa, el temor de las autoridades, el temor de las instituciones, el temor de los alcaldes, de sentirse solos, el temor de los directivos de las instituciones educativas, el temor de las poblaciones, de las comunidades. Eso es gravísimo. El Estado no puede permitir ese temor y el Estado no puede permitir que los ciudadanos queden a merced de estos grupos armados ilegales, supuestamente cobijados en un anhelo, que quiero ser muy claro, un anhelo de paz que todos compartimos, que todos impulsamos, que todos apoyamos, pero que no puede generar este tipo de circunstancias. El cese al fuego bilateral, bienvenido, pero con reglas claras, pero con verificaciones claras y sin que se convierta en un ejercicio verdaderamente grotesco y flagrante de impunidad. Gobernador, sabemos que estos dos grupos armados, su presencia no es exclusiva en estas dos regiones de Antioquia. ¿Hay alerta en otras regiones donde hacen presencia? Sí, Paula, lo reiteraba ahora en el sentido de que estamos con la Secretaría de Seguridad y con la Fuerza Pública haciendo un monitoreo. He puesto también a buena parte de mi equipo a recoger información de alcaldías, secretarías de gobierno, para poder tener un diagnóstico cada vez más detallado de esta situación u otras en diferentes subregiones de Antioquia. Pero le quiero hacer un comentario acerca de lo que en ese sentido he en esta mañana varias veces mencionado o sugerido, y es que yo tengo la sospecha de que esto es una situación generalizada en Antioquia y en el país, porque he escuchado de varios colegas gobernadores de otras regiones que ellos tienen información, pero tienen además la percepción, por ejemplo, de que otro frente completamente grave de esta acción en los territorios de los grupos ilegales está creciendo, y es la siembra de coca. Y eso podría ser completamente lógico, claro, en la lógica de este absurdo, porque uno dice, si están yendo a las instituciones educativas rurales a hacer lo que hemos visto, pues seguramente en ese mismo propósito de aprovechar para ampliar su capacidad territorial, pues están aumentando la siembra de coca y la deforestación y todo lo que ello conlleva. Y eso es lo que yo he escuchado con cifras y con percepciones reales de otros colegas de departamentos. Entonces, me temo que esta situación de aprovechamiento de esta falta de claridad, de esta falta de reglas, de protocolos, esté siendo aprovechada no solo territorialmente en Antioquia, sino en otras partes del país, sino no solo en el tema del patrullaje, entre comillas, de centros rurales,
de la presencia en instituciones educativas, del aumento de la siembra de coca, sino de muchos otros frentes de las actividades ilegales en el territorio de estos grupos. Lo de la siembra de coca, Sí, Juan, claro. antes de su pregunta, es que incluso algunos alcaldes a nosotros nos han contado cómo hasta se han duplicado Así es. los cultivos en territorios incluso del norte antioqueño. Allá iba, gobernador. Es que el invitado de hoy a Males Televidentes es el gobernador del departamento más importante de este país, es el presidente de la Asociación de Gobernadores de Colombia. Y causa estupor y, por decirlo menos, cómo usted se trata de comunicar con el alto gobierno y no le devuelven la llamada, no se contesta, no hay una reacción. Gobernador, ¿qué hacer entonces? El gobierno está imponiéndole a los gobernadores una camisa de fuerza sin reglas. Usted lo acaba de decir, no hay unas reglas para ese cese al juego. Están confundidos los militares y están confundidos los policías. No saben cómo hacer. Felipe relataba claramente el repliegue de ciertas regiones donde había un corredor vigilado por el ejército que hoy claramente nuestros alcaldes y la gente que nos escribe no hay. Es evidente, Juan, dígale al gobernador que desde que Petro se subió y desde este último año que empezó, no hay ejército, y nos dicen las regiones norte, nordeste, incluso corredores del sur del departamento. ¿Qué hacer entonces? Usted ha hablado con el presidente de este tema, usted dice, bueno, ¿de quién tocar la puerta? O nos toca salir afuera, como hacen las ONGs, a poner las denuncias por estos delitos, porque es que el ajusticiamiento no es, cuando matan, están imponiendo la pena de muerte y están violando el derecho internacional humanitario estos grupos armados. Sí, Juan Carlos, yo creo que en cierta medida ese sentimiento de temor y de impotencia que uno también palpa en las regiones, en las comunidades, en los alcaldes. Imagine cómo era la impotencia de un poblador de esos territorios que claramente no esté de acuerdo con esa actitud y con esa presencia de los grupos al margen de la ley. Pues obviamente tiene que agacharse, tiene que callarse, Oírse. tiene que tragarse Oírse. ese temor, eso no puede ser. No, eso no puede ser. Entonces, yo tengo la próxima semana, el lunes y martes, asamblea de la Federación de Departamentos. Soy elegido por los demás gobernadores, uno de los 7 miembros de la Comisión de Paz de la Federación de Departamentos, y este tema lo voy a llevar al pleno de los gobernadores para escuchar allí también otras posiciones y posiblemente otras denuncias. Y el próximo martes se ha definido una reunión con el presidente Gustavo Petro para definir varios temas de los gobernadores, y por supuesto ese será un escenario obviamente claro para llevar esta inquietud, esta queja, esta denuncia. Pero esto es el lunes y martes, pero yo aspiro a que hoy, el sábado, el domingo, haya acciones, porque esto es de suma gravedad y de necesidad de acciones, reacciones y respuestas inmediatas. Pues, gobernador, le agradecemos mucho su Sí. presencia en el Consejo de Redacción. Por supuesto, temas de Antioquia hay muchos otros para trabajar. Creo que es tan grave esta situación que no debemos contaminarla con otros hechos que también son importantes, pero nos debemos concentrar incluso informativamente en este asunto que ha denunciado el gobernador y en estas respuestas que desde Antioquia se piden al gobierno nacional, claro, por lo que está pasando. Y ha sido vehemente, contundente el gobernador de Antioquia frente a la reacción y respuesta que se espera del gobierno para aclarar esta condición y saber qué es lo que está ocurriendo. Ceses al fuego bilaterales, pactos y acercamientos con diferentes grupos, pero que ellos puedan replegar la fuerza pública para que el actor ilegal pueda copar el territorio, incluso para mostrar presencia de cara a la negociación, para mostrar contenido social. ¿Es eso lo que se pretende con un cese al fuego bilateral? Pues, señor gobernador, diga bien pueda. Sí, Felipe, yo quiero cerrar con digamos, supuesto. 2 comentarios. Uno, enviarle el mensaje a los antioqueños: aquí está la gobernación de Antioquia, estará, y vamos a estar en los territorios, y vamos a estar con el ejército, y vamos a estar con la fuerza pública, y vamos a estar acompañando a los alcaldes, alcaldesas y a los ciudadanos. Y segundo, obviamente yo siempre vengo a consejo de redacción, asisto a invitación de otros medios de comunicación, y
Cuando tengo que hablar claro, lo hago. Hago las denuncias respectivas en forma pública, pero también formalmente, y así lo estoy haciendo. Pero también siempre matizo con un comentario final, y es un mensaje de esperanza en medio de las dificultades. Hemos superado muchos retos, hemos superado momentos muy oscuros, muy difíciles en Medellín, en Antioquia, en el país, y vamos a superar también este. Entonces, obviamente la denuncia, la gravedad de la misma, la presencia y el compromiso del gobierno departamental, pero también el mensaje, vamos para adelante. Y unidos hemos enfrentado y salido adelante en muchos retos, y lo vamos a hacer también de este y de todos los que vengan. Y así sea, gobernador. A propósito de eso, antes de que se retire, porque entendemos en la mañana va a San Rafael, y en la tarde a Abejorrar, la alegría de servir, y ve una cantidad de eventos, de entregas de mejoramientos de viviendas, insumo para huertas familiares, por lo menos 70, inicio de obras Parque de la Vida, revisión de obras de ejecución, Plaza de Mercado, pavimentación urbana. Hoy en Abejorrar, la alegría de servir, a revisar cómo van las cosas por allá, en ese bello municipio del Oriente. Sí, Felipe, exactamente, en clave de lo que mencionaba anteriormente, claro, el gobierno sigue, el gobierno es integral, las acciones de gobierno están en todos los frentes. En este momento, por ejemplo, estamos en una acción impresionante con la Secretaría de Infraestructura de recuperación de las vías terciarias en llave con las juntas de acción comunal, con los alcaldes y alcaldesas de Antioquia, aprovechando precisamente el verano que estamos teniendo. Claro, porque lo digo con franqueza, habíamos sido víctimas de los oportunistas que habían hecho del invierno un arma política para atacar a los gobiernos de turno después de una niña de 3 años o 3 años de niña. Ahora viene un verano que, como se dice coloquialmente, es el mejor ingeniero, y la recuperación que estamos haciendo de vías es récord en todo el departamento. A mí me llegan mensajes, 2, 3, 4 mensajes de los alcaldes, de las juntas de acción comunal, con videos sobre todas las acciones que se están llevando a cabo en Antioquia. Y como dices, ahora estamos en las jornadas de alegría de servir, tanto en San Rafael como en Abejorral. Yo voy a pernoctar en Abejorral hoy, como lo he hecho en muchas ocasiones y como lo hice en el primer gobierno. Pero además de todas esas acciones integrales, yo no puedo dejar de celebrar algo que es la medalla de oro del equipo de ciclismo femenino de nuestro departamento, que está mostrando que desde cuando iniciamos ese proceso, con el apoyo de Indeportes, con el apoyo de la Secretaría de las Mujeres, con el apoyo de la gerencia de la bici, integral de todo el gobierno de Antioquia y de muchos otros que se unieron a ese propósito, estábamos apostando en la dirección correcta. Y entonces vienen cosas muy buenas para el ciclismo femenino en Antioquia y en Colombia. Le vamos a apostar con todo. Yo ya empiezo a soñar con estas niñas en Europa. Qué maravilla. Entonces, es eso que quiero decir, dificultades las hay, pero retos, complicaciones, pero con perseverancia, como lo hicimos con el equipo de ciclismo, y en muchos otros frentes vamos a salir adelante. El tema del triunfo en la contrarreloj individual de ayer en los nacionales de ruta ya fue protagónico aquí en la sección personaje. Precisamente Paula lo trajo muy temprano esta mañana. Gobernador, gracias, muy amable que se pueda sortear asertivamente y efectivamente esta situación. Y bueno, gracias por acompañarnos en el Consejo de Redacción. Y pendientes de sus reuniones con el alto gobierno. Sí, muy pendientes de la agenda lunes, martes y de lo que ocurre. Es que no podemos esperar hasta el lunes y martes, lo decía el gobernador. Que pasen cosas hoy viernes, mañana sábado, el domingo, de cara a resolver esta situación. Gracias, gobernador. A ustedes, un abrazo a todos los antioqueños y antioqueñas.